Hoy charlaremos acerca de una de las teorías más interesantes, a mi parecer, del psicoanálisis contemporáneo. Los tres registros de Jacques Lacan. Este enfoque une lo simbólico, lo imaginario y lo real, redefiniendo nuestra comprensión de la subjetividad humana. Además, expone las tensiones y paradojas que conforman nuestra existencia. Prepárense para explorar un concepto complejo que revela verdades esenciales sobre nuestra experiencia como sujetos. Comencemos con lo simbólico. El registro simbólico abarca el lenguaje, los signos y las estructuras culturales que condicionan nuestras interacciones y comprensión del mundo. Para Lacan, este registro trasciende el uso cotidiano del lenguaje. Es una estructura que configura nuestra experiencia de la realidad. El lenguaje es un tesoro de significantes cuyo sentido surge en relación con otros. Antecede al sujeto y lo envuelve desde que comienza a hablar. El lenguaje, aunque facilita la comprensión, también nos impone límites. Al entrar en el mundo simbólico, quedamos inmersos en una red de significados que no controlamos por completo. Todo pensamiento y expresión está mediado por este sistema. Además, el otro, con mayúscula, desempeña un rol esencial. No se refiere a una persona específica, sino a ese espacio simbólico que organiza el discurso que nos interpela. Las reglas del lenguaje y las normas culturales son expresiones de el otro. El siguiente registro es el imaginario, vinculado a las imágenes y las identificaciones. Si el registro simbólico organiza nuestra relación con el mundo, el registro imaginario organiza nuestra relación con nosotros mismos. Lacan lo ilustra con su teoría del estadio del espejo. Imaginen a un bebé que se ve reflejado en un espejo por primera vez. La imagen que percibe parece completa, unificada, perfecta. Ese infante, incluso antes de aprender a hablar, empieza a pensar, ese soy yo. Presten atención, que este reconocimiento no es directo ni espontáneo. Depende de otro que señala la imagen y dice, ese eres tú. Usualmente es la figura materna quien media este proceso. Así, el yo del sujeto comienza a formarse identificándose con una imagen externa. Esa imagen, aunque parece un reflejo, es un constructo mediado por el discurso del otro. Desde el inicio, nuestra idea de quiénes somos queda atrapada en una paradoja. La imagen percibida parece completa, pero en realidad enmascara nuestra fractura interna. Por este motivo, el registro imaginario está marcado por la alienación, ya que el yo se forma mediante una identificación externa. Esa dependencia genera tensiones. Por un lado, buscamos completarnos a través del reconocimiento del otro. Por otro, surge una rivalidad hacia los semejantes. Lacan lo describe como una dialéctica del deseo.
En términos sencillos, siempre intentamos completar nuestra existencia, pero nuestro deseo permanece inalcanzable. En este contexto, el narcisismo no es simplemente una característica de la personalidad, sino que una estructura fundamental del yo. Además, una respuesta inevitable frente a las tensiones del registro imaginario es la agresión. Finalmente, llegamos al tercer registro, lo real, pero atención. Lo real no guarda relación alguna con la realidad tal como la percibimos. Mientras que nuestra percepción de la realidad se configura mediante el registro simbólico e imaginario, el registro de lo real escapa a toda representación. Es justamente aquello que no puede ser captado ni por palabras ni por imágenes, y por esta razón es el más complejo y difícil de abordar. Lacan describe lo real como aquello no simbolizable, imposible de integrar en nuestro sistema de significados. Para Lacan, lo real se vincula con ese vacío primordial que subyace al deseo humano. Es un vacío que jamás puede llenarse por completo, pero que impulsa nuestras acciones y búsquedas. No se trata de una ausencia pasiva, sino una fuerza activa que revela los límites de nuestra comprensión. Es crucial distinguir entre lo real y la realidad. La realidad consiste en lo que organizamos mediante el lenguaje y las imágenes, aquello que interpretamos. En cambio, lo real permanece fuera de esa estructura, resistiéndose a cualquier representación o comprensión. Por eso Lacan lo denomina lo imposible. Cada intento de capturarlo con el lenguaje o las imágenes distorsiona su esencia, transformándolo en una representación distinta de lo real. Para ilustrar los límites de nuestra comprensión, Lacan utiliza la metáfora del muro del lenguaje. Este concepto señala que aunque el lenguaje es esencial para la formación del sujeto, no puede abarcar toda su experiencia. Siempre queda un residuo que escapa a la simbolización. Este residuo pertenece al registro de lo real y se manifiesta en malentendidos y equívocos. En este contexto, los malentendidos no son simples errores o equivocaciones, sino que son síntomas que evidencian las limitaciones estructurales del sistema simbólico. Aquí es donde interviene la figura del analista. Según Lacan, su función es desentrañar ese residuo de lo real que emerge en los malentendidos. El análisis no solo aclara ambigüedades, busca que el sujeto acceda a lo que Lacan llama palabra verdadera. Esta expresión permite un vínculo auténtico con el otro y su propio deseo. Lacan la denomina significante amo, porque reorganiza la subjetividad creando nuevas conexiones entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Los tres registros no funcionan como compartimentos aislados. Están interconectados y juntos configuran la experiencia del sujeto.
Lo simbólico introduce la falta. Lo imaginario crea la ilusión de coherencia y lo real señala los límites de ambos. Esta interacción dinámica da forma a nuestra subjetividad y revela las paradojas propias de la condición humana. La teoría lacaniana trasciende el análisis clínico y tiene implicaciones significativas para la cultura, la política y la ética. Al colocar el lenguaje en el centro de la experiencia humana, Lacan nos impulsa a reconsiderar nuestra relación con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. Su modelo esclarece las tensiones internas que nos atraviesan y desafía las categorías tradicionales con las que intentamos definirnos y comprendernos. En los registros de lo simbólico, lo imaginario y lo real se revelan tanto los límites de nuestra existencia como el impulso que nos lleva a trascenderlos. Allí donde el lenguaje se revela insuficiente, lo real persiste, mostrando que lo humano siempre vive en tensión con lo infinito. Ahora bien, esta definición no es unívoca, como sucede con muchas ideas de Lacan. Lo real ha dado lugar a interpretaciones diversas, incluso opuestas. En este debate destacan dos enfoques principales. El sustancialista, representado por Jacques-Alain Miller, y el insustancialista, liderado por Alfredo Edelstein. El sustancialismo de Miller propone que lo real es una especie de esencia oculta. Aunque no podemos percibirlo directamente, funciona como un horizonte hacia el cual nos dirigimos. Para entenderlo, imaginemos un reloj. Lo que observamos, sus manecillas, diseño o material, no representa lo real del reloj, sino su interpretación mediada por lo simbólico y lo imaginario. Incluso al descomponerlo en engranajes o circuitos, seguimos encontrando representaciones. Lo real, entonces, se entiende como un límite infranqueable, un punto de referencia que subyace a nuestras construcciones simbólicas. Esta perspectiva es afín a ciertas ideas de la filosofía de la ciencia. En campos como la física, muchas teorías buscan construir modelos funcionales para interactuar con el mundo, en lugar de describir una realidad última. Miller aplica esta lógica al psicoanálisis. Lo real no es accesible directamente, pero su presencia se manifiesta en los efectos sobre nuestras representaciones simbólicas. Por otro lado, Alfredo Edelstein presenta una interpretación completamente diferente. Para él, lo real no es una esencia, sino una ausencia estructural. Esto significa que lo real no reside en las cosas, reside en los vacíos y fisuras del lenguaje. Edelstein destaca que, aunque el lenguaje organiza nuestra experiencia, nunca logra abarcarla por completo. Siempre hay un resto que queda fuera, y ese resto es lo real. El concepto de objeto
A en la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan se refiere al objeto inalcanzable del deseo, también conocido como objeto causa del deseo. Simboliza lo que no puede ser completamente representado. Este objeto es intangible, es un vacío que estructura nuestro deseo y a su vez nos confronta con nuestra falta constitutiva. Lacan lo describe como lo que queda por decir, aquello que nunca será dicho. Este agujero en la red del lenguaje nos recuerda que las palabras no pueden abarcar la totalidad de nuestra experiencia. Las diferencias entre Miller y Edelstein también ilustran cómo comprendemos al sujeto. Para Freud, el sujeto es un organismo biológico mediado por el lenguaje. Lacan, en cambio, propone un giro radical. Afirma que el lenguaje crea al sujeto. No somos individuos que emplean palabras, somos seres cuya existencia depende del lenguaje que nos constituye. Así lo real no está fuera del lenguaje, sino surge donde éste fracasa. Pensemos en el arte. Una pintura no puede adquirir sentido sin la interpretación del espectador. Sin un significado otorgado, la obra carece de impacto. De igual modo, lo real no es en sí, es más bien una ruptura en el proceso de significación. Nos confronta con los límites de lo que podemos expresar o imaginar. Este debate trasciende el psicoanálisis y tiene implicaciones relevantes para la filosofía contemporánea. La perspectiva de Miller se alinea con tradiciones fenomenológicas que examinan la relación entre percepción, materialidad y experiencia subjetiva. En contraste, la postura de Edelstein se vincula con corrientes postestructuralistas que enfatizan el papel del lenguaje y cuestionan nociones tradicionales de sustancia o esencia. La noción lacaniana de lo real nos desafía a replantear las categorías tradicionales de conocimiento y experiencia. No es un concepto simple ni cómodo. Sin embargo, su estudio resulta enriquecedor. Nos recuerda que siempre existe lo otro, que escapa a nuestra comprensión y nos enfrenta a los límites de lo humano. En este cruce de ideas, lo real revela que no todo puede decirse ni imaginarse. Es el eco de lo ausente, la sombra de lo inalcanzable. Quizá en ese silencio imposible descubramos la auténtica profundidad de nuestra existencia. Al concluir esta charla acerca de los 3 registros de Lacan, lo imaginario, lo simbólico y lo real, persiste un eco, un murmullo alojado en el silencio del pensamiento. Ese eco nos insta a ir más allá de lo evidente, hacia los límites donde el lenguaje fracasa y la certeza se disuelve. Allí, en el borde de lo simbolizable, lo real palpita como un recordatorio de nuestras fronteras y, a su vez, de nuestra infinitud. Lo simbólico organiza nuestra experiencia, aunque nos encierra en un juego interminable de significantes. Lo imaginario nos promete unidad, pero nos condena
a la alienación de vernos reflejados siempre en un otro. Y lo real, ese vacío estructural inefable, surge como una grieta en la trama de nuestra existencia. Es el lugar donde el deseo inagotable persiste y nos impulsa hacia lo inalcanzable que paradójicamente nos constituye. Como el poeta que intenta atrapar lo amorfo en cada verso, como el científico que desafía sus propios modelos, también nosotros estamos llamados a habitar la tensión de lo real, no para temer lo imposible, sino para aceptarlo como una brújula que señala lo esencial. Lacan nos recuerda que somos sujetos del deseo, definidos por una falta que jamás se llenará por completo. Sin embargo, en ese vacío también reside nuestra capacidad de crear, imaginar y trascender. Allí donde el lenguaje fracasa, nace el arte. Donde lo simbólico resulta insuficiente, surge el acto humano de resignificar y reinventar. Tal vez en el fondo lo real no sea únicamente un límite. Es un llamado a habitar nuestra incompletitud con valentía, a abrazar el misterio sin intentar desvelarlo por completo, y a descubrir en la sombra de lo que nunca será dicho el impulso para seguir diciendo.